Es momento, cuando han pasado 20 de las 18, de presentarles aquí en la Cocina de las Noticias a un querido amigo, a un gran profesional. Él forma parte de nuestro programa, es coequiper. Para mí es un honor y un placer enorme presentarles a Camilo Ciruzzi, quien tiene la expertise, la mayor expertise en el plano energético de la República Argentina. ¿Cómo estás, Cami, querido? Bienvenido. Muy buenos días, che, gracias por ese elogio inmerecido. No, totalmente. bajo ningún punto de vista, lo siento. Y te lo digo fuera del aire también, ¿ok? No, bueno. Too much. Too much, bueno, muy bien. Too much. Bien, Way too much. Camilo, a ver, ¿por dónde comenzamos a raíz de los temas más relevantes en relación precisamente al ámbito energético de la República Argentina? Bueno, mira, fue una semana cargada de información en realidad. Disculpa por la tos, que estoy todavía recuperándome, aunque parezca mentira, una semana y pico. Me parece que lo más interesante es obviamente lo que es el desarrollo de infraestructura. Yo pondría esta semana el ojo ahí. Uh-huh. ¿Por qué? A ver, en primer lugar, respecto al gasoducto Néstor Kirchner, me da mucha bronca tener que decir ese nombre, pero bueno, el gasoducto del expresidente. Y a mí escucharlo. Bien, empezó a habilitar lo que sería porque la noticia decía, se habilitó el segundo tramo, ¿no? Y vos decís, pero ¿por qué por tramos? Si ya estaba. Bueno, en realidad comprimen una parte del gasoducto, abren la otra válvula y largan ahí y van comprimiendo por etapas, ¿no? Bueno, me parece que eso es una buena noticia. Va entre el kilómetro, 61 al 89 de lo que es la traza, ¿no? Empezó en Tratayén, está en el límite entre Río Negro y La Pampa, por allá por Catriel, si querés. Uh-huh. La idea es llegar al 9 de julio y sacarla, o sea, ya tenés 29 kilómetros comprimidos, se está llenando la segunda parte. Para que tengas una idea, es importante de la dimensión que necesitas, o sea, de la cantidad de gas que necesitas para tenerlo comprimido y poder transportarlo, ¿no? Es un proceso que lleva unos 30 días. Lo cierto es que la inauguración oficial se va a hacer el próximo 9 de julio. Ahí va a estar la foto que buscaba Sergio Massa, que se ha convertido en el gran concentrador de poder del gobierno. Es el presidente actualmente, de hecho. De hecho, en chiste te diría que vamos por la reelección, el caso de Massa, ¿no? Ya se ve, asoman los hilos. Y claro, sí, ahora tiene economía, energía, es el candidato, tiene AISA, digo, tiene que, la jefatura de gabinete está a cargo de su candidato a vicepresidente de alguna manera. Bueno, lo cierto es que concentra bastante poder y él va a ser el candidato que va a sacarse la foto con algo que él se adjudica que llevó adelante, que es el gasoducto. Y ahí va a tener la foto política. Te digo que ya está de alguna manera inaugurado, pero el día 9 de julio, cuando se complete todo lo que es la compresión del fluido, ahí va a estar la fotito bien de campaña, ¿no? ¿El tramo de cuántos kilómetros es del gasoducto? El total son 570 kilómetros. 570 y va a inaugurar un tramo de 29 kilómetros, ¿entendí bien? No. Ya se llenó el kilómetro 29, del 0 al 29, del 29 al 61, y hoy justamente están del 61 al 89. A partir de pasado mañana, el fin de semana, se van a habilitar del 89 al 145, y el día 4 del mes que viene, se hace el martes que viene, del 145 al 285, el 8, que es sobre el fin de la semana, 285 570, y el 9 de julio, lanzado en plena campaña, inauguración del gasoducto presidente Néstor Kirchner, que según dijo Massa, es interesante esto, el Fondo Monetario Internacional no quería que se hiciera. Claro, está bien lo que dice. ¿Por qué? Porque es cierto, vos tomás muchas de las propuestas de los candidatos a presidentes de otros partidos que están diciendo, una de las medidas que tiene que tomar incluso el propio Milei, es suspender la obra pública. No cortar planes, como dicen algunos, sino suspender obra pública, porque es algo que está financiando el Estado y lo pueden financiar los privados. En ese concepto es donde el Fondo Monetario Internacional decía, no, paren, muchachos, ustedes no tienen plata, están fundidos. De hecho, esta semana tienen que pagar 2.700 millones de dólares, no llegan a pagarlos, van a usar parte del swap, parte de los derechos especiales de giro, más un poquito de fondo de olla que tiene el Banco Central, van a tratar de pagar algo para evitar una devaluación. Lo cierto es que eso que dice Massa es interesante, porque está planteando un esquema ideológico, si querés, en debate, en disputa, que probablemente Massa hubiera estado de acuerdo con la postura del Fondo Monetario Internacional y hubiera mantenido aquel proyecto inicial
que tenía que se hizo durante el gobierno de Macri, que lo financiaran los privados. Claro, pero estamos en un año electoral. Sí, pero además hay algo que es cierto. El empresariado argentino es bastante prebendario y no iban a poner un mango en algo que podía hacerlo el Estado, menos con un gobierno como el Macri que estaba de salida en aquel entonces, ¿no? Sí. Entonces también es cierto esto. No es que no se pudo llevar a cabo porque estaba mal, como dijeron en algún momento y demás, sino que, nada, un mix entre inutilidad política más prebendarismo empresario dio por tierra 4 años de un gasoducto clave que es el que se está llenando ahora. Esa diría que es una de las noticias, me parece, más importantes de la semana. La otra, por supuesto, hablando de ductos también. Vas a hablar de ExxonMobil, ¿no es cierto? Exactamente, de Exxon. ¿Por qué? ¿Por qué me planteas eso? No, porque leí la noticia, pero quiero que la desarrolles vos. Sí, ¿qué se va a hacer? A ver, es un pequeño ducto, son 75 millones de dólares, por ahí lo escuchaba hoy a un columnista, un colega de energía, que decía, no, esto es gracias a la confianza que tiene las empresas privadas en las políticas de gobierno, deciden invertir este dinero en una competencia global de las carteras globales de estas empresas, como el caso de Exxon, que compite con Guyana, compite con la costa este de África, la costa oeste, perdón, de África, y demás tiene otros proyectos globales. Bueno, destina algo así como una bolita de papel, tac, a la Argentina, 75 millones de dólares que van en el proyecto de inversión de este año y el año que viene. No sé si está mal lo que hace Exxon, no, esto es buenísimo lo que tenemos acá. El tema es que Exxon está igual que todas las empresas internacionales. Dice, no tenés libertad de disponibilidad de divisas, tenés un mercado súper intervenido, desde los precios del combustible hasta el precio de los caños, todo está intervenido. Entonces, algo como para mostrar que se está moviendo la empresa. De hecho, es una inversión importante para la provincia, sí, claro, por supuesto que es importante. Y para el desarrollo de Vaca Muerta también. Ahora, en términos globales, tampoco es para hacer tanta laraca, es un ducto más chiquito, ¿no? Pero que es un ducto que se llama Bajo el Choque Nordeste. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a juntar va a tomar la producción que hoy se transporta en camiones, que son unos 8.000 barriles por día, tanto debajo del Choique como de los toldos, ¿no? Son 2 áreas que están, más o menos suman unos 8.000 barriles que están transportándose en camiones. Entonces lo que van a hacer es este ducto para inyectar ahí. El ducto tiene una capacidad de 60.000 barriles, como decir 8.000, bueno, falta un tramo, sí, tienen. De hecho, Exxon tiene una EPF, que se llama una Early Production Facility, que tiene una capacidad de procesamiento de 12.000 barriles por día, o sea, hay un tramo más para llenar. Y después viene, obviamente, un desarrollo más grande que tienen para poder llenar esto. Es decir, las proyecciones para Exxon son muy buenas y este es un paso interesante dentro de lo que es la infraestructura. Ahora bien, esto no es nada más que esto para Exxon. Lo administra Exxon, esto va a ir desde el área debajo del Choique hasta la cabecera, que es la estación de bombeo Aucamahuida, que pertenece al Oldelval, que la está operando Exxon, de hecho. Ahora bien, ¿qué pasa? Esto que está haciendo Exxon, que está mirando de acá para adelante, lo está mirando otras empresas, ¿no? Digo, por decir Tecpetrol, por decir Vista, ¿no? Algunas de las empresas están operando, que están empezando a ver que tienen producción para inyectar y para meter en Oldelval, y ahí está el gran tema. Hoy lo que se está empezando a pensar es que va a hacer falta, por lo menos, expandir, duplicar o triplicar la capacidad de transporte entre las estaciones de Puesto Hernández y Allen, estaciones de bombeo que tiene Oldelval. Tienen que expandirlos, porque hoy transportan algo, pero no va a alcanzar. Y una vez que expandan esto, implica también expandir los troncales o ampliar la capacidad de transporte de los troncales de Oldelval hacia Puerto Rosales. Hoy está terminado, hasta el 2025 Oldelval está desarrollando un sistema que se llama Duplicar, que es para aumentar la capacidad de transporte. Probablemente a partir de este pequeño ducto que se está haciendo en el norte de la provincia de Neuquén, que está llevando adelante ExxonMobil, empiece una suerte de catarata de proyectos muy vinculados al transporte y que terminen en que se está evaluando, de hecho, en un proyecto que se llama Triplicar, que también es el del Val, ¿no? Todo hacia Puerto Rosales, ahí evitemos el tanking. Nada, es importante, sí, es importantísimo, pero todavía hay más. Triplicar, como dato, amplía la capacidad en 120.000 barriles de transporte diario, en 120.000 barriles. El duplicar, cuando esté terminado, llegaría hasta en 2025 a los 600.000 barriles, con lo cual elevaría más la capacidad a 700.000 y pico de barriles por día. Sí. Con lo cual es importante. Entonces vos me decís, mira cómo hacemos una sinécdoque. Vamos de un pequeño proyecto para una empresa privada internacional en el norte de Neuquén, sí, que es algo que es muy significativo para la provincia, es importante para la empresa en los términos de escala que tiene acá,
pero que puede desatar toda una serie de proyectos de infraestructura bastante más grandes que terminan con la exportación de crudo, ¿no? Y esto tiene que ver, digo, esta inversión, esta visión por parte de ExxonMobil, ¿tiene que ver con que es un año electoral y apuestan a un cambio de gobierno? No, a ver, es lo que te decía al Porque principio. aparentemente no, las propuestas de la oposición que tienen más posibilidades de ganar las próximas elecciones, si se quieren, dejarían de lado el intervencionismo, el tema cepo, sí, tal vez en algún punto, por ejemplo, Larreta lo plantea de un modo secuencial, sí, gradual. Patricia Burrich, con respecto al cepo, pretende erradicarlo de cuajo, te diría, inmediatamente, llevando adelante una política de shock. Digo, tener la posibilidad, por ende, por parte de las empresas internacionales, de poder girar libremente dividendos. Digo, pensé que venía por ahí también. No, mira, te voy a decir algo que me dijo en su momento John Rooney, que después me lo repitió Ricardo Rodríguez, que es el actual presidente, el anterior presidente de Shell y el actual presidente de Shell Argentina. Los dos dijeron lo mismo. Las empresas estas internacionales, como Exxon, como Shell, como Total Energies, como, no sé, por decir Wintershall, lo que hacen es piensan proyectos de muy largo plazo, que muchas veces no están sometidos a los avatares. Lo que es condicionante acá no es que vos tengas más o menos intervencionismo. A ver, producen en China las empresas. Bueno, sí, y si hubiera en Cuba, real. estarían produciendo en Cuba. Está claro. El problema que están teniendo acá, y que es lo que se ve muy claramente, es que vos no tenés capacidad libre disponibilidad de divisas. No tenés manera de acceder a todo. Entonces estás obligado a reinvertir. ¿Sí? Y ahí muchas de las inversiones que hacen las empresas tienen que ver con esto. Están obligadas a reinvertir. No pueden pagar dividendos. Se le habilitó, o por lo menos se anunció, que algunas empresas como Shell, como Pan American, iban a poder pagar dividendos un porcentaje, un 20% sobre la producción incremental, iban a poder pagarlo en dividendos, como dividendos a sus accionistas. Porque claro, vos le tenés que explicar a un tipo que viene e entierra un montón de dinero, que no puede cobrar su inversión, y que está obligado a reinvertir. Es muy complejo. Entonces, ¿qué está pasando? Y muchas de las inversiones que se hacen en el crudo se están haciendo por reinversiones de las empresas que no pueden acceder a sacar los fondos de sus ganancias, no las pueden mover libremente. Entonces, esas son las inversiones que están haciendo. Entonces, el foco principal de cualquier tipo de gobierno que es más pro mercado tiene que ver con esto. Porque, a ver, una empresa, porque está bueno, están generando una inversión, sí, buenísimo. Ahora, podrían invertir muchísimo más si vos no tuvieras estos retenes, esta brecha cambiaria. Por ejemplo, yo estaba leyendo hace una nota de Carlos Keller, ¿sí?, que publica en Infobae esta semana, y él dice algo que es clarísimo, dice, la dramática situación de las reservas, con sus restricciones, que incluso se pusieron las provincias hace un par de semanas atrás, dice, es clave porque solo el Banco Central les provee solamente el 40% de las divisas necesarias para las importaciones, el resto lo tienen que usar con fondos propios, o buscar un financiamiento externo. Ahora bien, es todo el dólar oficial esto, pero después cuando tenés que vender vos tenés que cotizar el precio blue, que es el precio del mercado. Y es un tema complejo este. Claro que es complejo porque terminan perdiendo. Y ahí estamos sí, de acuerdo con lo que vos decís. Digo, tenés un problema que resolver en estos términos, en términos cambiarios, en términos de libertad de divisas. Y el intervencionismo, por ejemplo, los combustibles hoy están fijados el precio básicamente por YPF. YPF te fija los precios, lo hablábamos hace un par de semanas atrás. De una semana para otra, cuando se conocían los datos de inflación, baja el barril que se comercializa de manera interna. Claro, YPF hace una transferencia en sus arqueos, ¿no?, de producción a sus refinerías y demás. ¿Y qué pasa con las empresas que son independientes o no tienen refinerías o la cadena integrada? Tienen que vender a un precio fijado a la baja. Y es bastante complicado también, ¿no? Entonces, esas cuestiones a las empresas independientes o las empresas que no son integradas las molestan bastante. Digo, es interesante esto que larga Exxon en términos de representación de lo que viene. Eso me parece que es importante. Después hay otro temita que es como para tener en cuenta. Presente y en cuenta. Sí. Hay un área que se llama Rincón de Aranda, que la compartían 55% Pampa Energía, 45% Total Energies, que hubo una operación, todavía no fue aprobada, una operación mediante la cual Pampa Energía se queda con Rincón de Aranda, que es un área que está
enfocada en el black oil, que se llama el petróleo más denso, y a cambio, en vez de recibir plata, lo que recibe es la propiedad de un parque eólico Cerebeiro, que está ahí cerca de tus pagos. Allá por la ciudad de Punta Alta. Por Bahía Blanca. Claro. Sí, por Bahía Blanca, Por Bahía. el acceso ahí, ese parque que vos cuando vas en la rotonda que vas para Punta Alta o salís de Bahía, Sí. ahí. Sí. Bueno, ese parque va a ser de Total Energies ahora. Yo pregunté, ¿por qué esto? ¿De dónde? Bueno, hay una suerte de migración de Total no le interesa el petróleo, produce gas básicamente, de hecho hoy ha anunciado la empresa que empezaron a instalar las plataformas o empezaron las operaciones para instalar ductos de 35 kilómetros para evacuar gas producido en un yacimiento en el proyecto Fénix, en el sur del país, allí por tierra, por Río Grande. Bueno, pero están migrando todo a gas, dejando la propiedad del área que tenía del petróleo y además focalizándose en energías renovables como parte de un plan de descarbonización que lleva adelante la compañía a nivel global. Otra vez, el nivel global te condiciona estas cosas, ¿no? Pero bueno, esto todavía no se firmó, tiene que ser aprobado obviamente por la provincia, tiene que ser aprobado por todos los organismos de control y eso para que se termine de definir. Y la noticia por ahí te diría que está por ese lado todavía. Está anunciado, no va a salir con problemas, pero va a salir no en los tiempos anunciados, sino un poquito más adelante. Ahora, me parece que es muy interesante. Sí, claro que sí. Tengo una que tiene que ver con la presentación de una línea de financiamiento para proyectos innovadores en Añelo y Rincón de los Sauces. ¿Qué me podés decir al respecto? No, me mataste. No, esa no la tengo. Bueno, te pido disculpas. No. Sí, ahí me dejaste offside mal. No, te iba a decir que hay una cuestión política interesante. Vos sabés que el gobernador electo de la provincia de Neuquén está en Washington. Sí. ¿No? Está en Washington y Houston. Exactamente. Tuvo una reunión ayer con la gente de energía del gobierno norteamericano, estuvo con representantes de empresas y viajó con una comitiva de diputados electos y en curso. A ver, no solamente Rolando Figueroa, sino que está el gobernador de Chubut, Mariano Nación, lo habían invitado a Alberto Letrinec, está Leticia Esteves, diputada de Neuquina, está el director de Energía e Hidrocarburos, que estoy leyendo, ¿no? Sí. La Secretaría de Minería y Energía de la provincia de Salta, Pablo Guantay, Verónica Luna, de la Secretaría de Hidrocarburos de Tierra del Fuego, Eliana Miranda, coordinador de Política Energética de la Fundación Pensar, Gonzalo Núñez, intendente electo del Chañar, Pepe Doucet, Juan Luis Doucet, el asesor de Figueroa y coordinador de la transición gubernamental, Fabián Perechotnik, que es vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Daniela Rucci, diputada electa del MPN y concejal actual del Rincón de los Sauces, Mariana Sánchez Herrero, que es concejal de General Pueyrredón. Te decía, no, Alberto Letrinec me dicen que acá que estuvo, pero bueno, yo no lo veía en la foto. Ahora bien, vos me decís, ¿y qué tiene que ver esto? Bueno, dos cositas hay para. Una, en términos políticos, obviamente no me corresponde el análisis, pero es interesante la misión de los neuquinos que encabeza Figueroa. Con gente del MPN y gente que es del espacio que lo llevó a la gobernación. Entiendo. Que cada uno saque sus conclusiones. Sí, no, está claro. Y la otra es interesante porque la primera reunión que tiene, antes de viajar... ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es tu conclusión? No, hay un acercamiento por lo menos con la gente de petróleos privados a través de Daniela Rucci. Está claro. Del MPN, ¿no? Pero bueno, por eso digo, las conclusiones no es el espacio para sacar conclusiones políticas, pero eso es como para tenerlo, es interesante para mirarlo. Es para subrayarlo. Sí. Obviamente viste que en política las cosas las puedes ir de un lado o de otro, depende de quién lo mire y va a sacar una conclusión. A mí me parece interesante. Es real. Antes de viajar, Figueroa pidió que se impulsara el proyecto de GNL en la Cámara de Diputados. Está ahí al tratarse. Lo cierto es que entró el proyecto de la ley de GNL. ¿En qué consiste? Es un proyecto clave. Es dotar básicamente de un mecanismo estable durante 30 años, para las inversiones vinculadas a la licuefacción de gas natural. Eso es el GNL en definitiva. Okay. Está muy impulsado a partir de un memorando que firmaron Petronas e YPF para desarrollar en Bahía Blanca 3 trenes, serían, así se les dice, 3 trenes de licuefacción. Y además hay otros proyectos de TGS vinculados a plantas modulares de licuefacción. Lo cierto es que son inversiones muy grandes, pero muy grandes, estamos hablando de $10.000 millones para arriba, y que necesitas vos, en las condiciones argentinas, tener garantías de que vas a poder recuperar esa inversión, no que te pase lo que te está pasando ahora, ¿no?
Independientemente de esto, Argentina suele cambiar las reglas permanentemente, entonces es bastante complicado. Pero una ley, por lo menos, te da un paraguas en donde proyectar. Claro, exacto. Lo cierto es que te da seguridad Figueroa jurídica esto. de alguna manera. Sí, que Argentina te la cambia todo el tiempo. Pero, Sí, obviamente. Pero digo, ya con una tenés ley de repente tiene... Tienes un tiene fondo mayor peso. anticíclico en la provincia de Neuquén y lo están subvirtiendo para gastos corrientes, y era un proyecto a largo plazo. Bueno, no iba ejemplo, por ahí, exacto. Bueno, lo cierto es que Figueroa, te decía, pide que se impulse esta ley porque está para la provincia. Hubo una reunión con Massa, incluso pidiéndole por esto. Entró el proyecto en la Cámara de Diputados y tiene que ir a dos comisiones, la de Energía y la de Economía. Se trató en Energía, Economía todavía no. En Hacienda y demás, presupuesto, la comisión de Hacienda y Presupuesto todavía no entró ahí. Como para tener en cuenta, yo creo que una vez que entres en la vorágine electoral se va a complicar mucho. Puede ser que salga, pero entra el Congreso en recesión entre una semana y media, Sí, 2 semanas entra en recesión, totalmente. y después en campaña electoral. Es como que los tiempos no van a dar para... No le van a dar mucho los claro. tiempos. Después de las PASO probablemente tengas algún cimbronazo económico, con lo cual se va a complicar, no va a estar el foco puesto en la ley de GNL, que es importantísima. Figueroa llega a Washington, vuelve a hablar de esto y de que Argentina tiene la posibilidad de ser proveedor de la transición energética mundial, con lo cual es cierto, ¿no? Y ahí está planteando el tema. Pero bueno, es una suerte de cosas que se están dando y que para Neuquén son muy importantes, para Cuenca Neuquino en realidad son muy importantes, y que la política las va retrasando. Bueno, más allá de los pedidos o la voluntad que están teniendo los gobernadores electos y la gente que está asumiendo ahora, ¿no? Pero me parece que como para tener en cuenta y como para cerrar el capítulo de esta jornada. Bien, Cami querido, te agradecemos infinitamente, sí, que nos hayas acompañado. Te mando un fuerte abrazo y será hasta el próximo jueves. Dale. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Camilo Ciruzzi, pasada por la cocina de las noticias.